Bueno, arrancamos. Buenos días. Bienvenidos de nuevo a compartir con nosotros en esta serie de webinars que estamos realizando para aprovechar esto de quedarnos en casa y aprender o recordar sobre las habilidades socioemocionales y temas que son de interés para todos y para apoyarnos y sumar, etcétera, etcétera. Entonces, sobre este contexto, vamos a hablar hoy sobre cómo transitar los cambios. En esta actividad estará Malena Pinto de facilitador, llevando el proceso de los contenidos, y yo estaré actuando como moderador para ir combinando diversidad de estilos también, que eso es de las cosas que también estamos aprendiendo, y cómo podemos sumar juntos. Male, pues ahora al inicio nos va a dar las pautas para la actividad, pero principalmente una de las cosas que vamos a hacer que nos ha funcionado muy bien es avanzar en el tema y después tener un espacio para preguntas y respuestas, seguimos y después tenemos otro espacio para cerrar. Y vamos funcionando, somos un grupo que es sabroso porque podemos intervenir y abrir espacios de conversación más amplios, así que bueno, aprovechemos. Entonces, bueno, Male, te dejo con todo el público presente y vamos a disfrutar de este espacio de aprendizaje. Bueno, de nuevo buenos días, bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir esto que me gustaría mucho que lo viéramos más como una conversación. Y como decía ayer, vamos a tener varios espacios para intervenir. En concreto vamos a hacer 2 paradas a lo largo de la presentación para que podamos ir atendiendo preguntas o reflexiones que querramos hacer. Y bueno, tenemos la posibilidad del chat en los comandos que están en la parte inferior de la pantalla. Ustedes tienen allí para acceder al chat de Zoom. Y por favor, siéntanse en total libertad de ir escribiendo sus ideas, sus planteamientos, que los vamos a ir recogiendo a medida que avancemos para atender, ¿no? Vamos a conversar preliminarmente de algunos acuerdos de funcionamiento, básicamente para que la sesión sea lo más fluida posible. Y el primer acuerdo que está allí proyectado, no solamente es un acuerdo de funcionamiento para la sesión como sesión de webinar, ¿no?, sino que yo les diría desde ya que es una de las grandes estrategias o líneas de acción a nuestra disposición en un contexto como el que estamos nosotros transitando. Van a ver que vamos a utilizar mucho esa palabra, transitar el cambio, transitar la emoción. Bueno, es la invitación a estar presentes, a estar en este momento plenamente involucrados con lo que vamos a estar realizando. Ya ayer les hacía la sugerencia de que mantengamos micrófonos y video apagados. Eso nos va a dar a todos mejor ancho de banda y ustedes van a poder aprovechar mejor también la sesión. Lo que les decía antes, escriban todos los comentarios y preguntas que quieran en el chat. Nosotras estaremos encantadas de comentarlos. Además, la pregunta es una extraordinaria herramienta de aprendizaje. Entonces, hagan todas las preguntas y comentarios que deseen. Abrirnos a nuevas ideas, aunque vamos a ver que parte de los planteamientos que vamos a comentar muy probablemente ya los conocemos. Probablemente también vamos a plantear algunas otras cosas que quizás nos llamen la atención. Y bueno, simplemente vamos a por lo menos darnos la oportunidad o el permiso de considerar una nueva idea. Y bueno, lo más importante es que disfrutemos este espacio que vamos a estar conversando juntos. Aproximadamente la presentación vamos a procurar que dure unos 40-45 minutos a lo sumo, para que tengamos suficiente espacio para conversar nosotros, ¿no? Y ya yendo entonces propiamente al contenido del tema, Yera nos va a proyectar la diapositiva. Hay 2 ideas de partida que a mí me encantaría compartir con ustedes, ¿no? La primera de esas ideas es que el cambio es una constante en nuestra vida. A veces lo que pasa es que quizás no percibimos esos procesos de cambio porque se van desarrollando de una manera sutil. Quizás en este momento en que estamos, bueno, viviendo este proceso de cuarentena por la pandemia, parte de lo que nos ha descolocado en determinado momento es que este cambio no fue tan sutil, sino que de repente, bueno, todos tuvimos que tomar una serie de medidas para
resguardar nuestra salud. ¿Okay? Y sin embargo pudiéramos decir que había elementos en el entorno que quizás avisoraban que esto pudiera ocurrir, en fin. Pero lo cierto es que los seres humanos estamos permanentemente relacionándonos con el cambio, incluso a nivel orgánico. Nuestro organismo está cambiando constantemente. Y entonces, en vinculación con esa primera idea, lo otro que quisiéramos destacar es que los seres humanos somos por naturaleza resilientes y estamos preparados para los cambios, ¿no? De hecho, ha sido una de las razones que ha garantizado nuestro proceso de evolución. Yo recuerdo cuando, bueno, por lo menos yo estaba pequeña, que uno empezaba a ver la teoría de la evolución de Darwin, la reducían un poco a esa frase, bueno, la supervivencia del más fuerte. Realmente en la naturaleza no sobrevive necesariamente el más fuerte. Lo que sí está comprobado científicamente es que sobreviven o superan los obstáculos aquellos individuos, animales o animales humanos en este caso, que son capaces de mostrar versatilidad y adaptarse a los cambios. Y yo les diría que nosotros estamos prácticamente preparados biológicamente para los procesos de cambio. Y psicológicamente también estamos preparados para los procesos de cambio. El ser humano es probablemente el ser más resiliente que hay sobre el planeta. Ni siquiera los materiales en el mundo físico que exhiben esta cualidad de la resiliencia la evidencian tal como nosotros la evidenciamos como seres humanos. Me detengo por un momento en este concepto de resiliencia para destacarles dos cosas. La resiliencia ha venido siendo estudiada científicamente, sobre todo de los años 60 para acá. Aquí, bueno, también ha habido contribuciones muy importantes de la psicología positiva. Pero lo que se ha demostrado científicamente es que la resiliencia tiene como dos pilares en particular. Hay un pilar que es individual, que tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestras propias emociones, cómo gestionamos nuestra propia emocionalidad. Allí vamos a comentar algunas cosas más adelante. Ese es el pilar individual de la resiliencia. Y el otro pilar es el pilar social. Parte de lo que ha ayudado a seres humanos que han vivido circunstancias muy adversas, entiéndase catástrofes naturales, situaciones de conflicto armado, por ejemplo, situaciones de muchísima conmoción social, ¿verdad? Y hay abundantes ejemplos en la historia. Parte de lo que nos ha ayudado como seres humanos a evidenciar resiliencia ante ese tipo de situaciones es el vínculo social, el tener personas significativas en las cuales nosotros apoyarnos y con las cuales interactuar. A mí me encanta que los últimos 2 días quizás se ha venido reconceptualizando el concepto de la cuarentena, porque primero se planteó como el distanciamiento social y realmente la invitación que se nos ha hecho para cuidarnos biológicamente hablando es al distanciamiento físico, más no al distanciamiento social. Y eso es algo que es importantísimo que tengamos en cuenta en este contexto. Nuestros vínculos sociales, sea que estemos o no en un mismo espacio físico, porque fue donde nos pilló la cuarentena, ¿verdad? Van a ser un aspecto esencial en el proceso de poder recorrer este cambio tan grande que es el caso de esta cuarentena o cualquier cambio que se presente en nuestra vida. La semana pasada tuve la oportunidad de ver una conferencia de la escritora Elizabeth Gilbert y ella compartió esta frase que a mí me parece maravillosa. La idea de que la resiliencia es nuestra herencia psicológica compartida, es parte de nuestro acervo psicológico, nosotros nacemos con eso. Y bueno, situaciones de cambio, como la que estamos viviendo en este momento, lo que hacen es crear el contexto para que esas habilidades de resiliencia afloren. Y algo más que me gustaría destacar en relación con este contexto es que la resiliencia es un músculo, nosotros lo podemos ejercitar. Y lo podemos ejercitar incluso en situaciones en las que no necesariamente estamos pasando por una circunstancia adversa. ¿Cómo lo hacemos? Cuidándonos, sobre todo emocionalmente, cultivando eso que en psicología positiva se llama emociones positivas. Nosotros en Ateneo, siempre que nos toca abordar el tema de las emociones, destacamos que no hay tal cosa como emociones positivas y negativas.
porque todas las emociones son absolutamente necesarias. Hay emociones que son agradables, que nos encanta pasar por ellas, y hay emociones que sin duda son desagradables y suelen estar presentes en los procesos de cambio. Cuando psicología positiva habla de emociones positivas, se refiere a las emociones agradables, y ese nombre se lo da, bueno, por el nombre de esta corriente psicológica, pero no porque denigren todo lo contrario de esas emociones que nosotros vamos a entender como emociones desagradables. ¿Okay? Parte de esto de transitar un proceso de cambio nos invita a que nosotros entendamos cómo funcionan este tipo de procesos. Y tienen en pantalla, o va a aparecer muy pronto, una representación de eso que nosotros llamamos el ciclo del cambio. En este caso estamos trabajando con la interpretación que concretamente hace una escritora estadounidense, Carol Adrians, en un libro del año 2002, que precisamente el libro sobre los procesos de cambio. Y ella indica que en todo proceso de cambio pudiéramos distinguir 4 grandes etapas. En primer lugar tenemos una etapa de ruptura, luego vacío, luego retorno y luego balance dinámico. Antes de que nos detengamos brevemente en cada una de estas etapas, fíjense, yo quisiera invitarles a ver que esto es, digamos, una síntesis de lo que suelen ser los procesos de cambio. Por supuesto que cuando se inicia un proceso de cambio, nosotros estamos en ruptura y pasamos luego muy rápidamente al vacío. Puede sucedernos que no veamos la salida a ese proceso, pero ese proceso va a tener una salida eventualmente. Y sobre todo si nosotros nos ocupamos de nosotros mismos, particularmente en estas 2 primeras etapas, la etapa de ruptura y la etapa de vacío, vamos a visualizar más rápidamente cuándo podemos entrar en retorno y cuándo llegamos a eso que llamamos balance dinámico, que vendría a ser la recuperación de un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una etapa inicial, que es la etapa de ruptura, que suele ocurrir en esta etapa. Bueno, ahí es cuando ocurre el cambio y nos sentimos como el sacudón, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a que las cosas fueran de una cierta manera y ahora son totalmente distintas. Y podemos mostrar mucha confusión, pérdida de sentido. Aquí suele activarse mucho la emoción del miedo, en especial. Ya hay otras emociones que entran más en juego en la siguiente etapa, que es la etapa de vacío. ¿Okay? Entonces, esta etapa de ruptura nos coloca en una suerte de situación de shock. Es cuando decimos, epa, aquí pasó algo que está ocurriendo y entonces, ¿cómo lo abordo? ¿No? Y de allí pasamos con cierta rapidez a la etapa de vacío, que es, bueno, literalmente podemos sentir ese vacío de en dónde estoy, qué es lo que está pasando, o sea, ¿cómo hago para salir de aquí? Y empezamos a experimentar otro tipo de sentimientos y emociones. Podemos sentirnos estancados, podemos llegar a sentir desesperanza. Hay un conjunto de reacciones emocionales que las resumimos en la palabra ansiedad, que son muy propias de esta etapa. Continúa la confusión porque todavía no vemos salida a este proceso. Y como parte de esa ansiedad, no solamente sigue con nosotros la emoción del miedo que se activó ya en el proceso de ruptura, sino que pueden empezar a entrar en escena, y muy probablemente es así, la emoción de la rabia y la tristeza. ¿Okay? Vamos a ver, antes de que pasemos a la etapa de retorno, que estas 2 etapas yo les diría que son muy emocionales, e insisto, si nosotros nos ocupamos de las emociones que vamos a estar transitando, recorriendo temporalmente, ellas no se van a quedar. Si las transitamos adecuadamente, por decirlo de alguna manera, o armónicamente, constructivamente, va a ser mucho más sencillo que pasemos a la siguiente etapa, que es la etapa de retorno, que es cuando nosotros comenzamos a visualizar que las cosas pudieran cambiar para mejor, que eso que en determinado momento dejó de ser, cambió, se presentó una brecha entre lo que nosotros hubiéramos querido y lo que realmente estaba ocurriendo, eventualmente pudiera incluso brindarnos algún tipo de beneficio. Lo que dice la autora
o es a lo que se refiere la autora cuando habla de que reconocemos un premio. Y fíjense que en esta etapa ya comenzamos a sentirnos energizados, como con la disposición no solamente emocional, sino física incluso, para hacer cosas que nos permitan terminar de recorrer ese túnel, si es que vemos el cambio como una suerte de túnel, para llegar al cierre del mismo, ¿verdad? Y entonces poder llegar a la última etapa, que es la de balance dinámico, en la cual ya comenzamos a recuperar equilibrio, nos volvemos a sentir normales, solemos estar más motivados, y se da algo interesante, que es que nosotros podemos identificar distintas opciones de acción para afrontar ese proceso de cambio, ¿no? Me detengo nuevamente y fíjense que en este gráfico, que insisto, sintetiza lo que suele ocurrir en un proceso de cambio. Fíjense que el elemento de las opciones está hacia el final. Y esto es muy importante porque yo creo que parte de lo que nos está invitando a observar este cambio que estamos transitando con la cuarentena es un poco el ritmo en el cual nosotros veníamos, ¿verdad? Y venimos de un ritmo que culturalmente a nivel global ha propiciado que estemos como muy enfrascados todo el tiempo en atender las cosas. Pocas veces como que nos permitimos hacer pausas, ¿no? Y a veces las pausas son necesarias para poder llegar al proceso de identificación de opciones que realmente den atención a nuestras necesidades en el proceso de cambio que estemos viviendo. Esto tiene una explicación científica, lo vamos a comentar en breve, ¿no? Y tiene que ver con el balance entre emoción y nuestras habilidades cognitivas. Por eso era que antes les indicaba que si nosotros nos ocupamos en las dos primeras etapas concretamente, de relacionarnos con nuestras emociones de una manera compasiva y constructiva, eso va a permitir que podamos ingresar a la segunda parte de este gráfico, al retorno y al balance dinámico, donde nuestras habilidades cognitivas de pensamiento, de toma de decisiones, de identificación de alternativas y opciones, van a estar mucho más activadas, por decirlo de alguna manera, para brindarnos orientaciones acerca de cómo seguir adelante en ese proceso de cambio, ¿okay? En el caso concreto de la situación que nosotros estamos viviendo en este momento, bueno, no estamos hablando de cualquier tipo de cambio, ¿okay? Nosotros vivimos cambios en nuestra cotidianidad, cambios a nivel personal, pero es que ahorita estamos ante un cambio literalmente global. O sea, eso de que estamos todos en el mismo barco nunca había sido tan cierto. Y en cierto sentido, o en muchos sentidos, aunque probablemente todavía no lo logremos percibir del todo, este cambio pudiera encajar dentro de lo que nosotros llamamos psicológicamente un duelo. ¿Por qué? ¿Qué hace que los seres humanos entremos en duelo? Bueno, el hecho de que perdemos algo. ¿Okay? ¿Qué podemos perder? Bueno, podemos perder una persona, que es con lo que nosotros normalmente relacionamos el duelo, sea por partida física de esa persona o porque hay una separación, si fuese el caso. Bueno, podemos sentir duelo por la pérdida de una mascota, pero es que también podemos tener otro tipo de pérdidas, perder estabilidad, perder un proyecto, perder una manera de vida o un modo de vida, ¿verdad? Y esta situación que está viviendo el planeta, en lo personal, yo creo que va a implicar muchos cambios, que va a haber cosas que no van a poder funcionar como funcionaban antes. Y eso no necesariamente ni es bueno ni es malo. Puede ser muy bueno según el tipo de acuerdos que nosotros hagamos colectivamente e individualmente con nosotros mismos, en términos de que, bueno, ya pasó una etapa, estamos en otra etapa. ¿Cómo podemos entonces hacer de esta etapa lo más provechosa y lo más armónica para nosotros, ¿no? Una de las grandes estudiosas del tema del duelo fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella trabajó muchísimo el tema de lo que es la muerte en particular,
pero desarrolla toda una conceptualización acerca del duelo en general, que vale no solamente para los procesos de partida física de una persona o de un ser vivo. Inicialmente, en su esquema, ella habla de 5 etapas, y en años recientes se ha venido haciendo una reinterpretación de este modelo de la doctora Kubler-Ross, y vamos a ver que pudiéramos hablar de una sexta etapa, ¿no? Y les voy a invitar a que como que hagamos una suerte de paralelismo entre lo que es el cambio visto como proceso general y estas etapas que vamos a ir comentando que se dan en un proceso de duelo. Fíjense que la primera etapa casi que lo que cambia es el nombre, ¿no? En el cambio hablábamos de la ruptura y sin embargo decíamos que es el momento del shock, ¿verdad? Donde estamos confundidos, donde hay incredulidad, esta idea de estar en una nube, bueno, porque no sabemos en qué territorio nos estamos moviendo, ¿verdad? Es ese momento de la sorpresa, aquí también interviene la emoción de la sorpresa. Y puede comenzar a activarse el proceso de ansiedad. De la ansiedad vamos a estar hablando mucho, y desde ya les digo que la ansiedad es un mecanismo de reacción natural en el ser humano, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, como el estrés, que también es un mecanismo de reacción natural en el ser humano, si nosotros no lo manejamos adecuadamente, ¿verdad? Bueno, esa ansiedad o ese estrés, según sea el caso, nos puede llevar a malestar, a no estar bien, y no es la idea, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa primera etapa de shock donde somos sacudidos por el cambio asociado a la pérdida de, en este caso vamos a decir, de una manera de vida. ¿Qué pudiera estar cambiando con este proceso de la pandemia? Bueno, una manera de ser y estar en el mundo, ¿okay? Luego pasamos a una segunda etapa que en el caso de la doctora Kubler-Ross, ella lo relaciona mucho con la emoción de la rabia. Fíjense que vendría a ser esta etapa 2 e incluso la etapa 3, que vamos a comentar en breve, encajarían dentro del proceso de cambio en eso que llamamos el vacío. Entonces aquí ya se activan otras emociones, la rabia y en su momento la tristeza, ¿no? Estamos irritables, podemos tener comportamientos un tanto hostiles, experimentar envidia, resentimiento, ahí estamos como peleados con la vida por esa pérdida que ha ocurrido en nuestra vida, ¿no? Y ahí comienza como una suerte de caída, por eso se representa con esa curva, ¿no? Que yo les diría que más que verlo como una caída en términos de algo malo, lo invitaría a ver esto como el sumergirnos en estas emociones que estamos experimentando en este momento. Y ustedes me pudieran decir, bueno, Malena, pero ¿cómo es eso que nos vamos a sumergir en la rabia y en la tristeza, en la siguiente etapa, que es la etapa como de negación? Bueno, es que lo paradójico, si se quiere, con las emociones, tiene que ver con el hecho de que mientras más contactamos con ellas, más rápido las transitamos. Porque la emoción es parte de los mecanismos que como seres orgánicos y sociales, que estamos en un mundo físico y en un mundo social, son parte de los mecanismos que hemos desarrollado para poder sobrellevar los retos que el mundo nos plantea. Por eso es que es tan importante conectar y contactar con la emoción y ver todo lo que esa emoción tiene para decir. Entonces, bueno, viene esa etapa de depresión o de negación a veces, donde sentimos vacío profundo, desesperanza. Nuevamente hagamos las conexiones con la etapa del vacío en el ciclo del cambio, ¿verdad? Hay personas que pueden perder un poco el sentido de vida, por eso es que se utiliza la palabra depresión para referirse a esta etapa. Y proyectamos la cuarta, que es donde propiamente se da ese proceso ya de ir empezando a recuperarnos, empezamos a subir en la curva, ¿no? La negociación. Bueno, añoramos lo que teníamos, pero ya podemos empezar a vislumbrar que es necesario proponernos metas, que es necesario pasar a una etapa diferente. Ahí empezamos en esa curva de subida, pasamos a la siguiente etapa, que ya Gerald nos va a proyectar, que se llama aceptación. ¿Okay? Es entender que es cuando nos reconciliamos con el hecho
de que, bueno, se cerró una etapa, un momento o un espacio de nuestra vida y vamos a algo distinto. Y empezamos a desarrollar algo que llamamos adaptación constructiva. ¿Y por qué se le llama adaptación? Bueno, porque no vamos a tener lo que teníamos antes. Si es una persona que hemos perdido, pues bueno, esa persona ya no está. Si es un modo de vida que quedó atrás, ¿verdad? Bueno, ese modo de vida ya no es. Nos vamos a adaptar a una situación nueva. Y la idea es que lo hagamos de una manera lo más constructiva posible. En estas reinterpretaciones que se han hecho recientemente del duelo, este es el esquema hasta allí de la doctora Kübler-Ross. En las interpretaciones recientes se añade una sexta etapa que algunos autores llaman la etapa de integración. ¿Okay? Y otros autores le colocan el nombre que ustedes van a ver en breve en la pantalla, que es la etapa del significado, que implica colocar este proceso de cambio que hemos experimentado al dejar atrás un periodo de nuestra vida o una persona quizás, es encontrarle un nuevo significado y empezar a vernos en el nuevo contexto en el que nos encontramos desde una visión distinta, pero en conexión con lo que pudiéramos decir nuestro sentido de vida o nuestro propósito personal, ¿no? Como en el caso del gráfico anterior, entre otras razones, ¿para qué les mostramos esto? Bueno, porque cuando estamos, insisto, en las primeras etapas, no siempre vemos, es más, lo más común es que no veamos que eso va a tener un fin. Pero lo va a tener, lo va a tener. E insisto, si hacemos, si aplicamos ciertas estrategias, ese proceso de llegar a una etapa de significado, ¿verdad? O a una etapa de balance dinámico, como lo llama Carol Adren, va a ser no solo mucho más fluido, sino que va a ser, puede llegar a ser muy enriquecedor. ¿Ok? Dicho esto, comentábamos entonces desde el inicio que las emociones juegan un rol esencial en todo este proceso y decíamos, bueno, vemos que las primeras etapas en un proceso de cambio, la etapa de ruptura y la etapa de vacío, son profundamente emocionales y quizás ya es en la segunda parte de ese ciclo de cambio que comienzan a activarse un conjunto de habilidades más bien cognitivas. En la diapositiva que Gerald nos va a colocar a continuación, fíjense, les hacemos una invitación que es, yo les diría que es la gran recomendación, la gran sugerencia cuando estamos transitando un proceso de cambio, que es honrar nuestra condición de ser seres humanos que somos emocionales, ¿verdad? Y permitirnos, destaco nuevamente la palabra, transitar esas emociones compasivamente. ¿Por qué o para qué? Porque contactar con la emoción es esencial para que nosotros podamos trascender. Una de las cosas que más nos plantean, por ejemplo, en psicoterapia, a quienes ejercemos la psicoterapia, o incluso a nosotros como facilitadores que trabajamos con habilidades blandas, habilidades esenciales se les llama hoy en día, entre ellas las emocionales, nos plantean mucho, sobre todo en el contexto terapéutico, el siguiente dilema. Bueno, Malena, es que si yo me permito experimentar la tristeza, me voy a quedar allí y me voy a deprimir. Y parte del proceso de psicoeducación, lo llamamos a nivel terapéutico, que hacemos, es explicar que contrariamente el resistirnos a la emoción, el pelearnos con la emoción que estemos viviendo, es lo que hace que nos quedemos pegados ahí. Comentábamos antes que la emoción es parte de los mecanismos que como seres biológicos y orgánicos hemos desarrollado para poder asumir, abordar los retos que la vida nos plantea. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una parte que se ocupa concretamente de permitirnos sentir las emociones. Y aunque esa parte del cerebro está integrada a lo que se conoce como los cerebros primitivos del ser humano, por alguna razón esa parte no ha desaparecido. Y es porque las emociones juegan un rol incluso de supervivencia para nosotros. Están allí para darnos información extraordinariamente importante y extraordinariamente valiosa para nosotros poder recorrer cualquier situación que la vida nos plantee.
Y entonces vienen los siguientes aspectos que les queremos comentar acerca de las emociones, ¿no? Vamos a proyectar el siguiente de una vez, Gerald, por favor. Y van en esta clave, ¿no? A veces lo que nos crea más malestar cuando estamos en un proceso de cambio no es el hecho en sí de que sintamos miedo, rabia o tristeza, que son tres emociones que se pueden activar aquí, ¿ok? Y generalmente se activan. A veces son las emociones que tenemos acerca de nuestras emociones. Por ejemplo, si empezamos a sentir culpa, bueno, ¿cómo es posible que yo, que tengo que ser el ejemplo para mi familia, me sienta con tanta rabia y tal? Cuando ya empezamos a desarrollar toda una emocionalidad como paralela, ¿no? Y normalmente como cuestionadora de la emoción de base que estamos sintiendo o experimentando, bueno, ya eso nos empieza a entrampar un poquito en este asunto, ¿no? Y lo que les diríamos es que con la emoción lo más importante es transitarla desde la curiosidad. ¿En qué sentido? Toda emoción es un mensaje. ¿Un mensaje de qué? Un mensaje acerca de nuestras necesidades. Y de hecho, cada emoción tiene que ver con mensajes distintos. Me voy a detener muy brevemente en las tres grandes emociones desagradables que normalmente se activan en un proceso de cambio. El miedo. El miedo se activa, es una de las señales de alarma que nos da nuestro propio cerebro cuando estamos ante una situación que es potencialmente amenazante, que nos puede afectar incluso en determinados momentos de nuestra integridad física. Si no sintiéramos miedo, no podríamos ver que hay algo que está ocurriendo que pueda afectarnos de esa manera, que puede resultar amenazante. La tristeza es la emoción que se activa ante una pérdida. Y es la emoción, algunos la llaman de una manera que a mí dentro de todo me parece hermosa, la llaman la emoción del aprendizaje, porque la tristeza, recuerden algún momento en que la hayan experimentado, la tristeza es como que nos quita energía y esa baja energética nos permite la reflexión. ¿Para qué? Bueno, para hacernos conscientes de que es aquello que nos llena en la vida y procurar tenerlo en el futuro, procurar recuperarlo en el futuro. Esa es la función de la tristeza. Y la rabia es la emoción que se activa cuando nuestros límites, como decirles nuestras fronteras de protección, en ese sentido estamos entendiendo límites aquí, cuando nuestros límites son sobrepasados por otros o por uno mismo, se activa para movilizarnos a la acción que nos va a ayudar a restituir esos límites que de una u otra manera han sido vulnerados, ¿ok? Entonces, el que yo pueda contactar, el que yo me permita contactar con estas emociones, me va a dar la pista de, bueno, cuál es realmente mi necesidad de fondo en este proceso de cambio que yo estoy viviendo y que además lo estoy viviendo a mi manera. Porque un mismo proceso de cambio o incluso un mismo proceso de duelo, no hay dos personas que lo vayan a vivir exactamente igual. Entonces aquí es muy importante que tú reivindiques, bueno, cómo yo me siento y qué me está diciendo eso acerca de lo que yo necesito. Cuando nos damos ese espacio para contactar con cómo nos sentimos y qué es lo que necesitamos entonces, la emoción va a ir desapareciendo. No nos vamos a quedar pegados en ella. Y esto es muy importante porque, y aquí viene el elemento de la curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué la curiosidad o para qué la curiosidad? Para extraer el mensaje de esa emoción y empezar a tener pistas acerca de lo que pudiéramos hacer a futuro, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a seguir construyendo con esto de las emociones, pero a ir relacionándolo ya con el elemento cognitivo, ¿verdad? Muchas veces nos pasa, y quizás nos puede estar pasando en este proceso de cuarentena, que bueno, nos vemos inmersos en este proceso de cambio y ya como que queremos visualizar cuál va a ser el resultado final. Y en este momento particular, no estamos todavía, y hablo de este cambio concreto de la cuarentena, no estamos todavía en el momento de visualizar las opciones. Por varias razones. Primero porque estamos en un ambiente de altísima incertidumbre. Veámoslo, por ejemplo, desde este punto de vista. Fíjense incluso como los avances y retrocesos o las contradicciones que en determinado momento hemos escuchado acerca de cuáles son las medidas que debemos tomar. El uso de la mascarilla.
No, bueno, solamente los que son sanitarios o personal de salud. No, luego lo tenemos que utilizar todo. Sí, hay que utilizarlo. ¿A qué me refiero? Estamos aprendiendo todavía cómo funciona este asunto, ¿no? Y a nivel global, si vemos esta suerte de proceso de pausa en el que entró todo el mundo, la actividad económica, etcétera, las actividades educativas, ¿no? Toda nuestra vida cotidiana entró en una suerte de pausa, ¿verdad? Todavía hay cosas que no están cambiando tanto y estamos aprendiendo tanto como a tomarles el pulso, que quizás todavía no es momento como para decir, ah, bueno, lo que se pudiera hacer es tal cosa, ¿ok? Pero además, y sobre todo, porque ahorita estamos muy sacudidos emocionalmente, ¿verdad? Eso tiene sus ventajas y tiene su momento, y por eso insistimos en que si nos ocupamos de esas dos primeras etapas de ruptura y vacío de la manera más compasiva posible, vamos a decirlo así, vamos a poder entrar en esa fase de ya perfilar opciones. ¿Por qué? Yo les quiero comentar un estudio que hizo en el año 2005, una de las grandes investigadoras en el área de psicología positiva, ella se llama Barbara Fredrickson. Ella hizo un estudio junto con otra investigadora, Christine Branigan, en la Universidad de Michigan, buscando poner en evidencia, bueno, cuál es el efecto real en la toma de decisiones de los distintos tipos de emociones que nosotros podemos experimentar. Entonces, por una parte están esas emociones que hemos llamado desagradables, la rabia, la tristeza y el miedo. Y por otra parte están las emociones agradables, eso que psicología positiva llama emociones positivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel cumplen las emociones desagradables? Miedo, rabia, tristeza. Ellas nos permiten focalizar la atención. ¿En qué? En aquello que está ocurriendo, que eventualmente puede tener un efecto adverso en nosotros si no reaccionamos ante ese evento o ese acontecimiento que se está dando. Entonces, estas emociones cumplen un rol importantísimo porque son las que nos permiten identificar las características del problema, si lo quisiéramos ver así, o de la situación que se está dando. Y luego, si nosotros nos damos el espacio de ir trascendiendo esas emociones que llamamos desagradables, para ir cultivando las emociones positivas o agradables, ¿qué va a pasar? Que las emociones positivas juegan otro rol distinto. Ellas, a diferencia de llevarnos a focalizar la atención, permiten que se amplíe nuestro espectro de atención y permiten también que se activen nuestras habilidades cognitivas, que son las que nosotros necesitamos para poder analizar y entonces tomar decisiones. Por eso es que aquí decimos que el equilibrio emocional favorece la toma de decisiones. Cuando estamos en el momento todavía del vacío o en ese momento de rabia o de negación, en el duelo, según el esquema que querramos adoptar, en ese momento nuestra primera tarea ha de ser contactar con esa emoción, recuperar el mensaje que ella tiene para darnos y en consecuencia buscar recuperar nuestro equilibrio y nuestro balance interno. Y ya desde ese balance les aseguramos que el proceso de toma de decisiones va a fluir mucho mejor. Entonces, yo no sé en qué etapa se encuentre cada uno de ustedes en este momento en relación con el cambio que estamos viviendo, pero diríamos dos cosas. Si todavía estás en el sacudón, bueno, no te sientas mal por eso, es lo natural, eso indica que tu organismo está respondiendo ante una situación que está dando, tanto como lo indica el hecho de que sintamos fiebre. La fiebre no es agradable, pero es importante que la experimentemos porque es un mecanismo de defensa que hemos desarrollado como seres orgánicos, ¿ok? Entonces, bueno, no es agradable este momento, pero es importante transitarlo. Ocúpate de ti, cuídate a ti, ya vamos a ver algunas maneras de hacerlo, ¿verdad? Y eso, una vez que recuperas equilibrio, va a abrir las puertas a que tus habilidades cognitivas se puedan desenvolver mucho mejor. Vamos a la siguiente diapositiva y sí les diríamos que como parte de ese proceso de recuperar balance emocional y de abrir las puertas a nuestras habilidades cognitivas, es interesante que nosotros nos observemos las creencias propias que podemos tener acerca del cambio. ¿Por qué? Bueno, porque hay un conjunto de creencias que pudieran resultar francamente limitantes
a la hora de nosotros transitar un proceso de cambio. Y las vamos a ir comentando, ¿no? Vamos a proyectar las 3 primeras creencias limitantes. Y fíjense, las resumimos allí con algunas frases. Bueno, es que antes de actuar tengo que estar 100% seguro de lo que voy a hacer. No necesariamente. De hecho, yo me pregunto si en un proceso de la naturaleza y dimensión como el que estamos viviendo en este momento, va a ser posible estar 100% seguros. En el fondo nunca estamos 100% seguros de cualquier cosa que vayamos a hacer. Todo tiene, digamos, sus pros y sus contras, ¿no? La otra creencia que nos puede limitar es el miedo a equivocarnos. Bueno, insisto, toda decisión que tomemos va a tener aspectos en los que nos va a brindar ventajas y va a tener unos costos, por decirlo de alguna manera. Pero si me quedo en el proceso de la duda porque no me quiero equivocar, puedo estar allí mucho más tiempo del necesario, o incluso inmovilizar. Bueno, para cambiar realmente necesito dar un gran salto. Y aquí vemos la imagen, no sé si recuerdan el caso de Van Mauter, este hombre que se lanzó desde el espacio hasta la Tierra. Bueno, no necesariamente. A veces la clave de transitar un proceso de cambio está en dar pequeños pasos, sobre todo cuando estamos en un ambiente de altísima incertidumbre como el que estamos viviendo en este momento. Porque es más, hasta desde el punto de vista de conveniencia, por verlo de alguna manera, es preferible dar un paso discreto y cometer un error discreto, si fuera el caso, a dar un gran salto y que resulta que eso de repente no nos funciona y nos colocamos en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Luego vamos a proyectar las siguientes 3 creencias. Si solo hubiese un camino siempre, pues no hay decisión que tomar, hay que meterse en ese camino y ya está, ¿no? ¿Cuándo solemos vernos entrampados por esta creencia? Sobre todo cuando estamos en las primeras etapas del proceso, que estamos muy sacudidos emocionalmente. A medida que vamos ganando equilibrio y nuestro cerebro permite o puede hacer ese proceso de ampliación de la atención y de visualización de opciones, vamos a ver que en el fondo la cosa no es que hay una sola decisión posible, una sola opción posible, o tampoco el dilema de que o las cosas son blancas o negras. Este dilema indica que hay como 2 decisiones polares nada más que pudiéramos tomar. No, muy probablemente hay muchos otros elementos en el camino que en determinado momento no estamos observando, ¿no? Y la sexta creencia que nos pudiera limitar es esta idea de que, bueno, para afrontar un cambio como este, sobre todo un cambio tan grande, es que yo tengo que cambiar radicalmente. No necesariamente. Yo les diría, y Gerald seguramente también, que lo más importante es que tú contactes contigo, con tu esencia, con lo que tú necesitas, con lo que tú quieres. Y es desde allí que tú vas a visualizar las diferentes opciones que se pudieran plantear en tu camino. Vamos a hacer una primera pausa en este momento para que ustedes puedan ir compartiendo sus preguntas, si es que hay preguntas o sus comentarios, sus reflexiones, antes de proseguir ya propiamente con lo que son las estrategias para abordar los cambios. Gracias, Male. Mientras vamos leyendo y mientras nos vamos preparando para escribir en el chat, pues aprovechando el hacer un camino de lo que has venido compartiendo. Primero, hacer conciencia de nuestra resiliencia, que es parte de, bueno, de nuestra vida antropológica, por llamarlo así. O sea, es una habilidad que traemos como seres humanos y desde allí, desde ese poder ascender en procesos evolutivos, pues hacer conciencia de que estamos en un proceso de cambio diferente, complejo, y bueno, y vimos 2 formas de abordar ese cambio, ¿no? Desde el punto de vista del ciclo, y el ciclo viéndolo a quienes, porque yo creo que casi para todos, no podría decir 100%, pero creo que para todos este cambio es un proceso de duelo de alguna manera, porque no necesariamente es el perder a alguien, sino el perder es un estilo de vida, una forma de hacer las cosas, X cosa, o un proyecto incluso, ¿no? Un sueño que querías en ese contexto. Y pues lo que hemos hecho énfasis y lo hacemos en todas nuestras actividades, honrar nuestras emociones, honrar nuestra humanidad. O sea, nosotros somos seres humanos que sentimos,
que evolucionamos y como decían antes, que padecemos, ¿no? Ese es un término muy de, por lo menos de nuestros abuelitos, pero sí, que sentimos y que sentimos con pasión, toda la fuerza. Entonces desde ahí, bueno, soltar, saber que ubicarnos, que todos vamos en algún proceso, en alguna parte de la curva o en alguna parte del ciclo, y haciendo conciencia de nuestras emociones y haciendo conciencia de nuestras creencias, pues entonces podemos como que habilitar un camino, ¿no? Un rumbo hacia donde queremos ir. Les leemos en el chat quienes quieran compartir algo sobre esto que hemos venido viendo hasta ahora. Y Ileana está escribiendo esto, Gerald, de que ella el significado lo ve como mejoramiento continuo, ¿no? Y lo interesante Perfecto. es que ese significado es personal. Para ti esto es lo que te significa el crecer continuamente, ¿no? Y ahorita que tú apuntas eso, Suheidi, fíjense en psicología positiva, que ha desarrollado toda una conceptualización acerca del bienestar. Martin Seligman, que es el gran precursor de psicología positiva, él ha hecho un cambio en su propia teoría, ¿no? Él originalmente cuando empieza a desarrollar esta teoría del bienestar, asocia mucho el bienestar con la felicidad, y la felicidad más vista como alegría, que son dos cosas que nosotros tendemos a confundir. Felicidad no necesariamente implica alegría, la alegría es una emoción que nos da mucha energía y es muy rica, por supuesto, ¿no? La felicidad puede ser serena, ¿ok? Y de hecho hay personas que quizás en este contexto no están especialmente alegres, pero están serenas y con eso se sienten felices, ¿no? Pero el cambio de mayor calado que ha hecho Seligman en su teoría es relacionar el bienestar, más que con la felicidad, como sea que la veamos y la que vamos a definir, es con el significado, es con el sentido de propósito personal. Entonces, esto del significado que se viene integrando en este manejo del duelo y que Suheidi nos aporta desde esta apreciación muy hermosa de verlo como un crecimiento personal, esto del significado es importantísimo, ¿no? A mí me ayudó mucho en este proceso de cambio que estoy transitando tanto como ustedes, ¿no? El conectar con esta idea de, o esta invitación, esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que te da significado? ¿Qué es lo que te sigue conectando con tu propósito, más allá de toda la conmoción que se puede estar dando? Y en lo personal, para mí eso resultó como muy liberador. Yo dije, ok, yo me conecto con eso y es como que, ajá, aquí está. Este va a ser como mi gran salvavidas para lanzarme a las aguas de este gran proceso de cambio que estamos viviendo, ¿no? Diana, me encanta tu comentario cuando dices que ahora entiendes tantas cosas, ¿no? Y sí, un poco nuestra inquietud cuando les quisimos proyectar esto del proceso de cambio o del proceso de duelo, es que todos podamos hacer conscientes que los seres humanos tenemos una manera de reaccionar, que eso es natural, que está bien que reaccionemos, que está bien que experimentemos determinadas emociones y que la idea es transitarlas, no quedarme en la emoción. Realmente el problema con las emociones no está en que las transitemos, en que las contactemos y las experimentemos plenamente. El problema está cuando la queremos resistir, porque eso nos causa tensión y nos agota completamente, ¿verdad? O cuando nos peleamos con esa emoción. Allí es donde viene toda la pérdida energética y el quedarse pegado. Allí lo que estamos haciendo es quedarnos pegados en esa emoción. Sí, ¿Okay? y en ese sentido, Vale, yo creo que sumando esto y el propósito, yo pues agradezco que hace muchos años, unos cuantos, encontré que mi propósito y parte del tuyo es esto, es el aprendizaje, es educar, o sea, pero realmente es el ampliado, ¿no? Y muchas personas al inicio de que hicimos todo este ciclo, que fue ya hace como 2 semanas, me decían, pero ¿cómo sacas fuerzas? Y yo le digo, no, esto no es fuerza, esto es salud mental. O sea, es que yo entregada a mi propósito, me conecto, me equilibro, me conecto con otros y entonces voy sumando. Y evidentemente vas en la curva igual, solo que posiblemente la surfeas un poquito más ligero, por llamarlo de alguna manera, Claro. porque bueno, porque ya estás un poco más tranquilo, ¿no?
Yo doy gracias a Dios que esto no me pasó hace 10 años a mí, porque la respuesta Hoy, ha sido totalmente diferente, porque bueno, hay otros caminos que he transitado, pero sí. está bien, o sea, cada quien en su momento y en su espacio. Y eso, teniendo compasión de nosotros y sabiendo que bueno, que son momentos interesantes. Y para quien esté en ese proceso de reencontrar o de recordar, yo siempre digo que más que encontrar es recordar nuestro propósito, porque nosotros por ahí cuando éramos pequeñitos andábamos claros de eso. Bueno, este es un espacio maravilloso porque tienes el tiempo, Sí. puedes dedicarte a eso y puedes incluso darte cuenta de que aunque estés metido en tu casa vas a estar totalmente desconectado hasta que tú decides conectar. O sea, esto ya al final es una decisión personal de camino hacia dónde tomar. Sí, gracias Giliana por compartir un poco de tu proceso, además por tener la apertura de comentar de estas cosas, ¿no? Y es eso, o sea, lo estás haciendo bien, eso es ir entendiendo lo que está pasando, ir descifrando ese proceso de cambio. Y como vamos a ver, mientras nosotros nos cuidemos, mientras tú te cuides, en este caso que eres quien está compartiendo su experiencia, eh, tú vas a ver que esas habilidades naturales que están en todos nosotros para para poder asumir los cambios de una manera constructiva, ellas van a ir aflorando. Miren, no hay ser más, que tienda más al equilibrio, yo diría que no hay ser más perfecto que el ser humano, con todas las imperfecciones que nos podamos achacar, ¿no? Pero quiero decir en términos de lo que es nuestro diseño orgánico y fisiológico, ¿ok? Nosotros estamos preparados para estas cosas. Y vamos a ver en qué sentido vamos a interpretar esa preparación. Porque la preparación puede ser que tenemos cada uno de nosotros unas fortalezas con las cuales podemos transitar este cambio o cualquier otro que se presente, o que tenemos, por ejemplo, la capacidad de conectar, que todos la tenemos, con otros que nos pueden ayudar en ese proceso. Porque si hay algo que es válido aquí, es pedir ayuda. Y hay momentos en que no nos queda de otra que pedir ayuda. Y eso está perfecto. Eso es maravilloso. Era lo que decíamos al inicio. La resiliencia tiene dos grandes pilares. Tiene un pilar individual que es el tú poder cuidar tu bienestar, tu equilibrio y cultivar emociones positivas, porque eso es lo que va a avivar ese capital emocional que te va a permitir encarar situaciones adversas, si es el caso. Y el otro es el pilar social, el poder apoyarnos en personas que sean significativas para nosotros, ¿no? Legna nos dice, o nos comparte esta idea de que si uno logra identificar en qué etapa está, le va a ser más difícil llegar a la etapa de aceptación. Y ese es un poco el sentido, y gracias por comentarlo, Legna. Es ver yo qué estoy sintiendo, dónde estoy yo, qué representa este cambio para mí, porque esto que estamos viviendo no representa exactamente lo mismo para todos, cada quien tiene sus circunstancias, ¿no? Aquella frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Bueno, desde yo, desde donde yo estoy, desde yo lo que siento, qué es lo que representa este cambio para mí. Y ocuparme de eso y ver en dónde estoy en esa parte del proceso para tener pistas de qué es lo mejor que puedo hacer, ¿ok? Este comentario de Suheidi me parece extraordinario. Pasar del hacer al no hacer y ser excelente, excelente. De hecho, la semana pasada en una meditación que estaba en un espacio que se llama La Montaña Azul, el Sifu que estaba conduciendo la meditación, bueno, dijo una frase que yo dije, cónchale, qué importante esto. De hecho, la anoté y la tomé para mí. Yo les confieso que yo la tomé para mí, ¿no? Y su frase fue que al dejar de hacer, llegamos al ser. Y creo que es quizás parte de lo que más nos está retando en este cambio en particular de la cuarentena, que es que esto casi que nos obligó a no hacer, por lo menos a no hacer por un tiempo. ¿Okay? Y ese no hacer, esa condición de estar en pausa, psicológicamente es importantísima. Ayer lo comentaba con un paciente. Podemos utilizar incluso el concepto de hibernación. ¿Por qué los animales hibernan? Porque es la manera de conservar y llenar reservas para poder volver a salir al mundo cuando corresponde salir al mundo. Bueno, si estamos en hibernación, eso está perfecto, está muy bien. Eso te va a ayudar también a contactar con tus fortalezas, ¿no? Y además, si tienes la suerte de tener una mascota cerca, seguro que te va a enseñar cómo hacer eso.
Sí, Yo estoy total. aprendiendo de mi gatita, que es una experta en ahorrar energía. Sí. Nos comenta Lena, les confieso que cuando me adentré en este tema del cambio, bueno, me dio miedo saber que todos nos comportamos igual y pasamos todos por estas etapas, sí, pero todos lo pasamos de manera distinta, ¿no? Porque, bueno, el cambio, insisto, el cambio o el duelo tiene su significado para cada quien, ¿no? En esto que comentas, Iliana, de estar pendientes de los demás y de nosotros mismos, ya vamos a hablar de eso, es muy importante. Eh, Legna, pensé que el psicólogo que me trató me leía la mente. Bueno, más o menos a veces pasa. Se ha visto en la realidad, ¿no? Ok. Y bueno, Suheidi nos comenta un poquito más de su experiencia. No sé si tienen algún otro comentario o si proseguimos ya propiamente a lo que son las estrategias. Bueno, creo que proseguimos, ¿verdad? Y bueno, vamos a esta fase de la presentación donde vamos a compartir estrategias para abordar asertivamente los cambios, ¿no? Yo voy a utilizar una frase que utiliza un gran amigo nuestro en Ateneo, compañero facilitador, y es que van a ver que algunas de estas estrategias son sospechosamente sencillas. ¿Por qué? ¿Por qué son sospechosamente sencillas? ¿Por qué siempre volvemos a ellas? O sea, preguntémonos por qué siempre o para qué siempre nos recomiendan ciertas cosas. Por ejemplo, eso que estás comentando ahorita, Iliana, de permitirte respirar y buscar tu paz interior. ¿Por qué siempre nos hablan de esto? Porque está comprobado que funciona. ¿Okay? Lo que pasa es que como parte de nuestro desarrollo, de nuestro desarrollo como civilización, pareciera que como que nos hemos instalado esta creencia de que si no hacemos cosas extraordinarias no vamos a obtener resultados. Y así como decíamos que somos seres, bueno, orgánica y fisiológicamente preparados para recuperar el equilibrio, para buscar la homeostasis, para superar los cambios, vivir los duelos y ser resilientes, bueno, es que en parte es porque tenemos esos mecanismos intrínsecos que en el fondo son sencillos para afrontar este tipo de situación. ¿Ok? Vamos con la primera estrategia. La primera es respeta tu proceso. Tiene que ver con lo que decíamos antes. Bueno, ¿qué significa para ti este proceso de cambio? ¿En qué punto del ciclo estás tú? Y eso está bien. Y si las personas que te rodean están en otro punto, está bien también. Cada quien va a tener su proceso. No busques ir más rápido de lo que probablemente tú puedes ir en este momento. Mayor rapidez no garantiza mejor resultado. De hecho, suele ocurrir todo lo contrario. Lo más importante es que tú contactes contigo, hagas conciencia de lo que tú necesitas, de lo que esto representa para ti y le prestes atención a eso. Y por supuesto, si lo vemos de nosotros hacia afuera, pues entender que cada quien está viviendo también el proceso a su manera y que eso es respetable, que ninguno de nosotros puede ni apropiarse ni imponerle a otro el ritmo o el tempo con el cual asumir este proceso. ¿Okay? Como siguiente estrategia que les queremos compartir en esta mañana es cuida de ti mismo. Bueno, y fíjense que justamente comentaba ayer en el caso de las mascotas, porque ellas suelen ser tan buenos terapeutas y maestros en estos procesos, porque están en tiempo presente, que es uno de los elementos que vamos a comentar en breve. Cuida de ti mismo. ¿Qué cosas ayudan a cuidarnos a nosotros mismos? Mantener una dieta lo más balanceada posible. Eso que siempre nos dicen de, bueno, estar atentos a no saturarnos de cierto tipo de alimentos, como los carbohidratos, los azúcares, etc. Es porque eso tiene una influencia química en nuestro organismo. Lo que nosotros comemos, lo que nosotros ingerimos, eso provoca cambios químicos en nuestro organismo. Mientras más balanceada, mientras más natural, vegetales, verduras, frutas puedas comer, tanto mejor, porque eso va a ayudar a tu química cerebral, que va a propiciar que logres ese equilibrio. Otra manera de cuidar de ti mismo, hacer algún tipo de actividad física. Y aquí, bueno, la invitación es a ser creativo. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿qué estaba haciendo?
bueno, subo y bajo las escaleras del edificio, camino en los patios internos, ¿verdad? A veces hago algo de ejercicio aquí en casa. O sea, cada uno de nosotros va a ver qué es lo que puede hacer en el marco de las condiciones en las que está, ¿verdad? Siempre va a haber algo que podamos hacer para mantener nuestro organismo en movimiento, vivo, como decía ayer al inicio, y creo que era Suheidi quien hablaba del deporte. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos actividad física, eso también ayuda a nuestra química cerebral. Y además, perdón, ayuda también, cuando hacemos ejercicio, naturalmente se activa uno de nuestros procesos excretores, que es la sudoración. ¿Okay? Eso permite que nosotros desahoguemos o descarguemos del organismo las sustancias químicas, o los neurotransmisores, las hormonas, que son responsables del mecanismo del estrés. Y además preserva salud cardiovascular. La mejor manera de proteger nuestro cerebro, o las mejores maneras, son dos. Una es el ejercicio, porque protegemos todo el sistema vascular cerebral, y otra es plantearle retos a nuestro cerebro. Al cerebro le encanta aprender y relacionarse con cosas nuevas, entonces eso también nos va a ayudar. Cuida de ti mismo a nivel emocional, ¿ok? Atención con este tema de la de estar sumergiéndonos en exceso en redes sociales, en noticias. Por una parte, por lo que comentábamos antes, ¿no? Aquí hay muchas cosas que están en definición. Entonces, a veces encontramos una noticia que nos dice una cosa y otra que nos dice otra. Y lo que hacemos es exacerbar la confusión que podemos estar sintiendo, ¿ok? Luego, bueno, cada quien escribe además su propia lectura de las cosas, ¿no? Hay que mantener cierto tipo de distancia sana respecto de las redes o de las fuentes de noticias. No les digo que nos vamos a aislar del mundo, pero sí moderar, ¿okay? Entonces, esa también es una manera de cuidar de nosotros mismos. ¿Tienes la posibilidad de dormir? Duerme. El sueño es uno de los mecanismos más perfectos que tenemos también para recuperarnos. Si podemos dormir 7, 8 horas al día, está muy bien. Esta mañana le escuchaba a Facundo Manes, un neurocientífico que a mí me encanta, decir que hasta vamos a darnos el permiso de aburrirnos, porque es que el aburrirnos activa unos mecanismos cerebrales, ¿no? Que nos van a ayudar después a ser creativos. Cuando el cerebro dice, ay, esto está aquí como, sí, como aburrido, como, no sé, algo que no me gusta mucho, más bien él se pone en movimiento, ¿no? Esas son algunas recomendaciones básicas que les diríamos. Y en esto de cuidar de mí y cuidar de los otros, porque también es válido, ¿no? Piensen en la recomendación que nos hacen las aeromosas y los sobrecargos cuando nos montamos en un avión. Cuando nos están dando las instrucciones de seguridad y nos dicen, si hay una descompresión de la cabina, van a caer automáticamente las máscaras de oxígeno, las pudiéramos ver como nuestras fortalezas naturales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Primero nos colocamos nuestra máscara y luego se la colocamos a otra persona, si es un niño, un adulto mayor. O sea, pero es primero cuidarnos nosotros, porque un organismo alterado no puede ayudar asertivamente a otro. Lo que vamos a hacer es contagiar esa alteración. Entonces, cuidar a ti mismo no es egoísmo, es que es el paso para poder también cuidar de los demás. Y es una de las mejores maneras de cuidar de los demás. Y en este contexto de una pandemia, el cuidar de nosotros mismos utilizando la mascarilla, el gel, los mecanismos de asepsia, manteniendo el distanciamiento físico, aunque nos pega el no tener contacto con otras personas, pues es una manera de cuidarlos a ellos también, porque es la forma, por lo menos que hasta ahora está comprobada, de frenar el proceso de contagio. ¿Okay? Vamos a la siguiente estrategia, que es estar presente en este momento. Y fíjense, los seres humanos, nuestro cerebro es tan perfecto que él nos permite incluso visualizar y anticipar el futuro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos excesivamente en futuro? Viene la ansiedad. El querer estar ya más adelante de donde estamos ahorita, eso es algo que nos genera ansiedad. Y la ansiedad definitivamente no es agradable y no nos ayuda a transitar este proceso. ¿Okay? Entonces, nuestra invitación sería a que busquemos cosas que nos permitan estar presentes en este momento. Es que estoy
en mi casa, viviendo la cuarentena con otros, bueno, vamos a comer, vamos a compartir, o sea, vamos a estar plenamente presentes en ese momento. Es que me quiero tomar, como decía Iriana, un momento para yo respirar y estar en paz. Bueno, es ese contacto con mi cuerpo, con lo que me pasa cuando estoy respirando, es mantenerme en tiempo presente, sobre todo en las primeras etapas de este proceso donde estamos mucho más sacudidos emocionalmente. ¿Okay? Al final vamos a hacer un sencillo ejercicio que tiene que ver con esto. Vamos a la siguiente recomendación. Bueno, sé fiel a ti mismo. Y tiene que ver con esto que decíamos de que a cada uno de nosotros nos corresponde encontrar cuál es nuestro significado, dónde estamos, en qué punto del camino nos encontramos en este proceso de cambio y por lo tanto ir en función de lo que necesitamos y de lo que podemos hacer en cada momento. No se trata de unirnos a este banco de peces, bueno, porque todos los demás están haciendo tal cosa, no, se trata de dónde estoy yo, qué puedo hacer yo y qué necesito hacer yo en este momento. Vamos a la siguiente. Cultiva tus vínculos, no te aísles, ¿no? Y aquí tendríamos que verlo desde distintos puntos de vista. Bueno, algunas personas están transitando la cuarentena acompañados, otros están solos, ¿no? Pero es que a veces nos podemos aislar independientemente de que estemos solos o acompañados. Si estás viviendo la cuarentena con alguien más, y en general cuando estés en un proceso de cambio, pues no te aísles. A veces nos aislamos aún teniendo la persona al lado. Comparte, habla de lo que te está ocurriendo, bueno, con la sinceridad y la confianza que quizás te pueda inspirar esa persona. Si la persona está lejos, bueno, gracias a Dios tenemos la tecnología que hoy nos permite conectarnos aún en la distancia. Especialmente quienes tengan abuelitos, adultos mayores en la familia, a ellos hay que prestarles especial atención en este sentido. El aislamiento es algo que a las personas mayores les pega mucho, pero es que a nivel general los seres humanos somos los seres más sociables del planeta. Entonces nosotros necesitamos ese contacto. Entonces no te aísles, más bien el tener personas significativas en tu vida, lo decíamos desde el inicio, es uno de los factores que te va a ayudar a ser más resiliente. A veces es simplemente para hacer catarsis y desahogarnos de lo que nos está pasando, otras veces es, bueno, compartir un momento juntos. ¿Okay? Vamos a la siguiente recomendación. Da pasos sencillos. No se trata de saltar desde el espacio al planeta Tierra, como decíamos hace un rato. No tenemos que tener todo el camino descifrado. De hecho, es preferible y hasta estratégicamente es mucho mejor ir un paso discreto a la vez, porque si por cualquier cosa ese paso no nos da todos los resultados que nosotros quisiéramos, es mucho más difícil corregir el camino y el plan que nos hemos trazado que cuando hemos dado un salto o hemos pretendido dar un salto cuántico que no necesariamente nos va a dar resultados. Vamos a la siguiente estrategia. Haz cosas que te resulten significativas. Y aquí la selección de la imagen no es casual, no es arbitraria, ¿no? En esta conferencia que les digo que escuché con Elizabeth Gilbert la semana pasada, ella decía, bueno, ¿dónde encuentro yo las cosas o cómo ubico fácilmente las cosas que me son significativas? Pienso en cuando tenía 10 años de edad. ¿Qué cosas hacía que me ayudaban a disfrutar plenamente el momento, ¿no? Aquellas cosas que te llenan de energía, que te gustan, es dibujar, bueno, dibuja, perfecto. Es cantar, bueno, canta. Es bailar, bueno, baila. O es hacer deporte, si eres una persona que ha sido deportista. O sea, lo que sea que te resulte significativo, eso te va a ayudar en el proceso de ir dejando atrás las emociones desagradables e ir cultivando las emociones más agradables que nos van a ayudar a la toma de decisiones. En el caso de la siguiente estrategia, ya va a aparecer en pantalla, esto es muy importante. Créate una estructura propia, que no sea rígida, ¿ok?
es darle una cierta rutina a nuestros días. Uno de nuestros cerebros, el cerebro más básico, es el llamado cerebro de las rutinas, es el que nos permite tener una estructura en nuestro día a día. Parte de la conmoción que experimentamos, sobre todo al inicio, es que esto nos derribó la estructura con la que veníamos, ¿ok? Y fíjense que no en vano, ese cerebro básico, que es el cerebro de las rutinas, es el cerebro que activa la respuesta de lo que se llama fight or flight, de lucha o huida, la gran respuesta del miedo, ¿ok? Si nosotros nos damos una cierta estructura en nuestro día a día, eso nos va a ayudar muchísimo. Y cuando digo no rígida, bueno, es que no tratemos, o sea, de obligarnos a hacer las cosas de una manera, y sobre todo quizás no tratemos de replicar la estructura con la que veníamos, porque probablemente esa no es la que nos va a funcionar. Y en esa estructura, como en todo en la vida, guardar los balances. Hay un tiempo que quizás puedo destinar a actividades de trabajo, si es que eso es posible. Hay un tiempo para compartir, hay un tiempo para descansar, o sea, que los distintos tipos de actividades estén contemplados dentro de esa estructura. Pasamos a la siguiente estrategia. Bueno, a medida que vayas recuperando balance, puedes aplicar esta estrategia, que es observar el mundo con ojos de explorador. De repente ver esos detalles que quizás antes nos pasaban desapercibidos y que quizás nos pudieran dar las claves acerca de, bueno, hacia dónde pudiéramos enrumbarnos a partir de ahora. Así como decíamos antes, bueno, transita tus emociones desde la curiosidad, es eso, es caminar este recorrido del camino del cambio o del duelo con estos ojos de exploración, con estos ojos de curiosidad, de buscar, oye, a qué quizás no le había prestado atención y esto a qué me pudiera estar invitando o qué me pudiera estar indicando. ¿Okay? Vamos con la siguiente estrategia. Creo que tenemos allí un delay en la... Ajá. Echa mano de referentes positivos. Yo te diría que los principales referentes son los tuyos propios. Piensa en todos los cambios que tú has tenido que abordar en tu vida. Todos tenemos procesos de cambio. Y de alguna manera, oye, supiste hacerlo. Seguramente también tienes otras personas que quizás son modelos o son referencia para ti. Bueno, observa qué hiciste que te funcionó en el pasado, observa qué han hecho otros que les haya funcionado y con esos referentes quizás tengas algunas claves que te ayuden a vivir los cambios que estás transitando en este momento. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que decíamos antes, pide ayuda. Es absolutamente válido y en determinados momentos es necesario, ¿ok? Esa ayuda puede ir desde una conversación con alguna otra persona significativa a si observas, por ejemplo, que la ansiedad es muy intensa, oye, que está costando recuperar el balance emocional, bueno, pide ayuda de un especialista, para eso estamos los psicoterapeutas. Yo creo que, por lo menos hasta donde yo conozco, todos hemos seguido trabajando, hay muchos que estamos apoyando incluso de manera completamente gratuita, bueno, porque estamos entendiendo cuál es el proceso en el cual estamos metidos todos, ¿no? Entonces ese pedir ayuda es necesario en determinados momentos y es quizás hasta uno de los mejores cursos de acción que nosotros pudiéramos aplicar. Vamos a la siguiente estrategia. Confía en tu intuición. Esto es súper importante. La intuición nosotros la pudiéramos analizar desde distintos puntos de vista. Desde el más espiritual hasta el más fisiológico, si se quiere. De momento yo les puedo decir lo siguiente. Esta es una capacidad cerebral que cada vez está siendo más estudiada. ¿Qué caracteriza la intuición? La intuición es esa voz interna, serena, que nos da pistas acerca de lo que podemos hacer. Y yo creo que aquí la clave es esa palabra serena. Ella puede ser persistente, pero no es estridente, no te golpea. Más bien te va diciendo, ¿qué tal sí? ¿Qué tal sí? Ese es nuestro cerebro haciendo todo un conjunto de conexiones, interpretando muchas veces de manera muy rápida e inconsciente información que nosotros no hemos hecho consciente, pero que él es capaz de procesar.
Entonces, la intuición es una habilidad de la cual nosotros venimos dotados. Y si además tú tienes algún tipo de creencia espiritual o religiosa, prácticamente en todas las diferentes corrientes espirituales y religiosas, de una u otra manera se hace referencia al tema de la intuición. ¿Okay? Entonces, como sea que tú lo quieras ver, es válido. Si lo quieres ver desde el punto de vista científico, si lo quieres ver desde el punto de vista más espiritual, esta es parte de nuestra dotación de herramientas. Entonces, confía en tu intuición, en lo que ella te diga o te vaya aportando como pistas en este caso. Pasamos a la siguiente estrategia. Cerrando. Bueno, agradece por lo que está bien, que es esta decisión voluntaria de conectarnos con emociones agradables. La gratitud es una de las emociones, psicología positiva lo considera una emoción, lo pudiéramos ver también como una acción, ¿verdad? La gratitud está siendo cada vez más investigada científicamente y a lo que apuntan todos los estudios hasta ahora es a que en la medida en que nos conectamos con esos espacios de gratitud, eso nos va a ayudar a ir a balancearnos emocionalmente, ¿no? Y a ver también otros aspectos de la situación. Cuando decimos, bueno, agradece por lo que está bien y hablamos de la gratitud, no es que todo el tiempo vamos a estar en gratitud, ¿no? O sea, no necesariamente es eso. Veníamos diciendo, bueno, es que si sentiste rabia, permítete sentirla y transítala compasivamente, ¿ok? Pero bueno, date también estos espacios en los que te puedas conectar con otras cosas que eso nos va a ayudar mucho, ¿ok? Y antes de cerrar y pasar al siguiente espacio de preguntas y respuestas, quisiéramos hacer con todos ustedes una práctica muy sencilla. Y lo que les vamos a pedir es que en este momento ustedes se sienten cómodamente allí donde están, asegurándose, eso sí, de que su espalda esté erguida, que si pueden, porque va a depender de la silla, a veces apoyen sus pies en el piso, ¿verdad? Eso nos da arraigo, al cerebro, el sentir que los pies están apoyados en el piso, que hacen tierra, eso al cerebro le da tranquilidad. Apoyen sus pies en el piso, dejen descansar suavemente sus manos en sus muslos y vamos a permitirnos cerrar los ojos. Simplemente es escuchar las orientaciones que vamos a compartir en este par de minutos que nos quedan. Cierra tus ojos, estás sentado allí en tranquilidad, en serenidad. Y te vamos a invitar a que conectes con tu respiración. Simplemente observa tu respiración. Observa cómo tomas el aire y cómo lo sueltas. No es necesario respirar de una manera particular. Simplemente respira a tu ritmo natural. Y hazte consciente de cómo inhalas y cómo exhalas. Observa tu respiración. Si viene cualquier pensamiento a tu cabeza, déjalo estar allí, obsérvalo y déjalo pasar. Simplemente obsérvalo y déjalo pasar. Y llevas nuevamente tu atención a tu respiración. No pasa nada porque vengan pensamientos. Simplemente conectarte con cómo inhalas y cómo exhalas. Cómo se siente tu cuerpo cuando tomas el aire y cuando lo sueltas. Y recuerda que si llega cualquier pensamiento, no pasa nada. Observas y lo dejas pasar. Y vuelves tu atención a la respiración.
Quédate allí unos segundos observando tu respiración. Te vamos a invitar a que tomes 2 respiraciones profundas, a que muevas un poco tus pies, muevas un poco los dedos de tus manos y a tu ritmo abras tus ojos. Y volvemos al aquí y a la hora. Bueno, nos encantaría ahora que nos comenten cómo se sintieron haciendo la práctica y bueno, que nos tomemos un nuevo espacio para preguntas, para comentarios, todo aquello que quieran plantear acerca de esto que estuvimos recién comentando. Podemos escribir por el chat sus distintas apreciaciones. Gracias a ti, Zuleika. ¿Cómo se sintieron haciendo el ejercicio? ¿Qué les ocurrió? Un bañito de tranquilidad, qué bueno, Carla. Así es, Cliver. Ese es el tema, que a veces el temor nos deja allí pegaditos, pero por eso es importante trascenderlo y transitarlo. Conciencia del cuerpo, nos dice Desiree, esa es una de las mejores maneras de estar presentes. Qué bueno que te resultó placentero y gratificante. Liliana, ¿viste y sentiste colores cálidos? Qué bien, qué interesante. Aileen nos comenta que se sintió tranquila, excelente. Y Diego habla de la calma de la mente. Muy bien. Fíjense, esta es una práctica muy sencilla. Es una práctica de mindfulness. Es quizás la base de todo lo que es el ejercicio del mindfulness y de todas las prácticas de meditación. Hoy, por cierto, Gerald tiene un encuentro con una querida amiga y médico en la tarde donde van a estar hablando de este tema. Si pueden participar, están más que invitados, ¿no? Bueno, esta práctica la pueden hacer ustedes en su casa, en espacios que puedan ir tomando. Y es una de las maneras ideales para estar presente. Simplemente observar mi respiración o tomar conciencia de los latidos de tu corazón, ¿verdad? El cuerpo siempre está en tiempo presente. Entonces, cuando tú conectas con algún elemento de tu cuerpo, lo ideal es que sea la respiración o el corazón. Eso va a ayudar a que la mente vaya a tiempo presente. Y aplicar esto de que vienen pensamientos, claro, van a venir. Nuestra mente está diseñada para pensar. Pero lo observo y lo dejo pasar y vuelvo la atención a mi respiración o a mi corazón. ¿Okay? Qué bueno, Laiber, que también sentiste tranquilidad. Eso nos agrada mucho. Lo pueden hacer ustedes de manera muy sencilla en sus casas. ¿Tienen alguna pregunta o alguna idea que quieran comentar? Bien, yo por alguna razón no puedo leer el chat, así que te los dejo a ti. No te escuchamos, Gerald. Que por alguna razón no puedo leer el chat. Sería interesante hacer una sesión de meditación. Gracias, Iliana, por esa sugerencia. Como les digo, les invitamos esta tarde también al encuentro. Ya ayer nos puede dar algunas pistas. Sí, les vamos a compartir la grabación. La idea es esa porque a veces la gente no se puede conectar desde el inicio. Y además para revisitar la información, ¿no? Sí, muchas personas nos han escrito. Dice, cuando hablabas de crear una estructura. Sí, es darle a tu día algunas rutinas.
los seres humanos somos seres que necesitamos rutinas. Por supuesto, también necesitamos la variación, necesitamos la sorpresa, todo en equilibrio. Pero el darle una cierta estructura a nuestros días, sobre todo en un proceso como el que estamos viviendo, en donde parte de lo que está ocurriendo es que nos estamos desestructurando, ¿verdad? Eso va a ayudar a que nos sintamos más tranquilos. Lo más importante es que esa sea tu estructura, la que te funcione a ti y que sea balanceada, que haya elementos de, sí, quizás ocuparse de cosas de trabajo y también momentos de descanso, momentos de ocio, de disfrute, de hacer ejercicio, si es el caso, de compartir con las personas, sea que estés con ellas en el mismo espacio o compartir a través de las redes. ¿Okay? Sí. Tal cual como dice Male, nosotros somos seres de Sí, espacio. esto que dices es cierto, es decir, la respiración progresa, mientras más respiración, más profundidad en ella. Y aquí me encanta esa frase que utilizó Gerald de recordar, es recordar lo que es nuestra respiración natural, que es pausada, que es profunda y que es la que nos brinda bienestar. Volviendo nuevamente a tu comentario, Laiber, esa estructura es para adaptarse al cambio, esa estructura es para transitar el proceso de cambio, ¿ok? Ella te puede ayudar eventualmente a adaptarte al cambio, te puede ir dando pistas cuando ya estés en la situación en que tus habilidades cognitivas están más en disposición de percibir opciones ante eso que cambió, ante eso que cesó, ¿verdad? Esa estructura te puede dar unas pistas que quizás tú pudieras seguir aplicando a futuro. Pero no necesariamente ella va a permanecer. Es una estructura con la que tú vas a vivir por lo menos durante el proceso de cambio. Y que por supuesto también puede ir cambiando, también se puede ir ajustando. ¿No? Qué bueno esto que señala Ileana. Ileana menciona que es ingeniero y que suelen ser bastante estructurados y cuadrados mentalmente, señalas tú, ¿no? Pero necesitamos también cultivar nuestras emociones positivas y controlar, o diríamos nosotros, gestionar o transitar compasivamente las no tan positivas. Así es, todas son absolutamente necesarias. Excelente esta frase de Suheidi de jugar con ella como un Lego, tal cual. Esa estructura es como una construcción de Lego. Yo puedo ir moviendo las piezas. Excelente metáfora esa. Con gusto, Leiber. Además, qué bueno que nos pudiste acompañar. Bueno, creo que si no tenemos de momento más preguntas o comentarios, puede ser que ahorita ya no los tengamos y también un poco en respeto de su tiempo nos hemos extendido un poco más. Vamos a ir cerrando, pero súper dispuestas a atender todas las inquietudes, preguntas, compartir material si lo desean a través de nuestros espacios de contacto y ayer él se los va a comentar y les va a dar algunas otras informaciones de interés. ¿Quieren? Vale, gracias. Avísame si me escuchas. Dice que sí, porque no leo el chat. Te escuchamos. Ah, no sé por qué no escuchamos. A ver, porque estoy aquí y yo hablo, pero ustedes no me escuchan. No te escuchamos. Ok, voy a... Gracias a todos ustedes, de verdad que para nosotras ¿Ahora sí me escuchan? todavía. Nada. Ajá. Nada. No sé, no quiere nada conmigo. Lo que voy a hacer es, ajá. No quiere. No quiere. No quiere. Entonces, tú, Malena, cierras. Proyéctanos la imagen de las redes y los Sí, encuentros que vienen para poder comentárselos. exacto. El micrófono no quiso dejar que Gerald No quiere. Está muy se bien. siguiera expresando. Gracias, Carlos, a ustedes. Fíjense, acá tenemos proyectados los próximos webinars que vamos a estar realizando, siempre en este interés. Diego, ¿tú la escuchas? Ah, mira, qué interesante. Nuestro interés es, bueno, es compartir herramientas que nos puedan ayudar en este proceso. Entonces, el 9 de abril a las 10 de la mañana tenemos un webinar de gestión emocional. Vamos a seguir ahondando en esto de desarrollar fortalezas emocionales en otro webinar el 14 de abril. Nuevamente revisitaremos el mindfulness, ya hemos hecho algunos encuentros y vamos a seguirlos haciendo el día 16 de abril.
Y el 21 de abril tenemos un encuentro para abordar el tema de la comunicación en el conflicto, ¿no? Bueno, estos son días, en ciertos procesos de cambios a veces se avivan algunos conflictos, a veces es porque nos está tocando estar conviviendo varias personas que antes teníamos cada quien sus rutinas, o a nivel de trabajo, si estamos teletrabajando, pues surgen cosas. Ahí podemos llevarnos algunas herramientas. Así que todos están abiertos para ustedes, nos encantará contar con ustedes allí. Y en esta onda de que sigamos comunicados, creo que ahora sí se está escuchando tu... ¿Ahora sí? Ahora sí. ¡Sí! Está bien, me tocaba. Buenísimo. Bien, gracias, Male, por este espacio tan rico y de serenidad, ¿no? Y de conectarnos con nosotros mismos y de ahondar en esta dimensión de la emocionalidad, de darnos los permisos. Acá está pues, el cierre para que ustedes pues, mantengamos el contacto, bien sea por nuestros teléfonos que están abiertos, la mayoría tiene mi contacto, y igual si nos escriben nos podemos contactar, y por supuesto a través de nuestras redes sociales donde vamos publicando distintas sí, posts asociados con este momento que estamos viviendo. Por ejemplo, justo hoy vamos a publicar un post asociado a cómo abordar constructivamente el estrés, sumado a esto que estamos viviendo, y así vamos sumando de las distintas variables que tenemos. Malena les hacía notar que tenemos esta tarde, vamos a hacer una actividad que está, vamos a decir, sale del mundo organizacional, por llamarlo de alguna manera, todo esto como un ente organizacional de Ateneo, para trabajar la ansiedad con Liliana Labarca. Liliana es mi médico familiar, y a la vez es una persona maravillosa que tiene toda una habilidad para meditación y todos los procesos de conexión a través de la respiración, y vamos a trabajar la ansiedad combinando esto que es la mente, que a veces nos enreda mucho, con las técnicas naturales que traemos, la respiración, el concentrarnos y fluir en la conversación. Esa es la idea, vamos a fluir en la conversación. Tenemos pautado una conversación de 90 minutos, primero trabajando cómo nos sentimos, expresándolo, y luego pues trabajando ya meditación y respiración. Está pautado para las 4 de la tarde México, 5 de la tarde Caracas. Pues quien quiere información, con gusto nos escribe y le hacemos llegar el enlace de Zoom. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan sabroso. Gracias, Malena, por compartir tus referencias, tus recomendaciones, y como todos nuestros webinars, este webinar va a quedar grabado, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube para, tal cual como dice Male, repasar, revisar y como que ir armando nuestra nueva estructura en este proceso, esa que nos toca a cada quien, ¿no? Pues bendecidos por poder aprovechar, y dejo a Male para que se despida. Sí, y en esta clave que comenta Gerald, con toda confianza escríbanos, por ejemplo, con sus inquietudes. Oye, tenemos un encuentro esta tarde con Gerald y con Liliana sobre meditación y ansiedad. ¿Hay algo que quieren profundizar en eso? ¿Hay algún otro tema que ustedes sientan que de alguna manera está moviendo